Que cuando nos damos cuenta que andamos mal, cuando nos damos cuenta que somos culpables, cuando nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios, es posible que puedan ocurrir cosas muy buenas pronto. ¿Saben por qué? Porque durante muchos años no veíamos nuestra culpa. Veíamos culpas en otros, pero no en nosotros. Y si ahora, al terminar el año, nos ponemos a hacer un inventario de lo que somos, de lo que hemos hecho o de lo que hemos dejado de hacer, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Si vamos a hacer un inventario, no vamos a hacerle un inventario a otros, no, lo vamos a hacer nosotros. Y si nos examinamos o hacemos un recuento de cómo andan las cosas en nuestras vidas, en nuestras almas, y nos damos cuenta que algo anda mal, algo anda mal en nosotros, pues lo que debemos hacer es pedirle a Dios que nos ayude a corregir lo que tenemos que corregir. Porque ¿de qué serviría que nos diéramos cuenta que andamos mal y pues seguimos igual? Dios nos ha llamado a cuidar nuestra viña. ¿Cómo dice el texto? Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Todos tenemos una viña. Ustedes saben lo que es una viña, ¿no? Es un pequeño campo donde se siembran las uvas, las vides, donde brotan las uvas, y todos tenemos que estar cuidando eso. Cristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Tenemos que llevar fruto. Se nos ha dado una pequeña parcela, vamos a decirlo así, y debemos cuidarla para que llevemos fruto. Dios nos ha llamado a cuidar nuestra propia viña, no la de otros. Cada uno de nosotros va a rendir cuentas de lo que ha hecho, de lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer. Si nuestros hijos andan mal, ellos van a rendir cuentas por ellos mismos, ¿sí? Aún si nosotros cometimos errores como padres y nuestros hijos andan mal, nosotros vamos a rendir cuentas por nuestros errores. Ellos van a rendir cuentas por los suyos. Si somos cristianos, Dios nos ha llamado a servirle. Y sirviéndole podamos ser útiles a nuestros semejantes. O sea, una forma de servir a Dios es esa, que seamos útiles a nuestros semejantes. Cuando nacimos de nuevo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Cristo, nacimos de nuevo, nacimos para Dios. Entonces, si nacimos para Dios, quiere decir que debemos vivir para Dios. Antes de ser cristianos, vivíamos para nosotros mismos, éramos egoístas. Pero después de haber creído en Cristo, ya no podemos ser así, ya no podemos ser egoístas. Hay un texto que ustedes recordarán que dice: no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. ¿Quién los compró? Cristo. Entonces ya no nos pertenecemos, ahora le pertenecemos a Él. Está escrito, ustedes recordarán ahí en Romanos 6, que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Si hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hará que el pecado ya no nos domine, que ya no nos controle. Eso no significa que ya nunca vamos a pecar. Ese es nuestro deseo. Si hemos nacido de nuevo, ya no quisiéramos pecar, pero aunque no queremos, es posible que en ocasiones pequemos. Pero cuando Pablo dice que el pecado ya no se enseñoreará, quiere decir que ya no nos va a dominar, ya no nos va a controlar como antes, ni el mundo, ni el diablo, ni el pecado, etcétera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, nos fortalece y nos guía. Cristo murió, nos compró, ahora le pertenecemos. Entonces, repito, ya no podemos vivir egoístamente. Y si en este año que está terminando vivimos egoístamente, Dios nos conceda que el próximo ya no sea más así, que ya no seamos más egoístas. Ahora, si vamos a vivir para Cristo, ¿qué significa eso? Que vamos a dejar nuestros trabajos,
y vamos a dedicarnos a andar evangelizando. Esa es la idea que tienen algunos. Sabemos que ellos están equivocados. Servimos a Dios trabajando, manteniendo nuestras familias, siendo útiles a nuestros hijos, a nuestros semejantes. Dicen algunos que viven por fe cuando se niegan a trabajar, pero eso no es vivir por fe. Dios hizo al hombre para trabajar, y eso ustedes pueden verlo desde Adán. Aún antes de que Adán pecara, tenía que labrar el huerto. O sea, el hecho de que Adán tuviera que trabajar no era un castigo por la caída, no, antes de la caída tenía que trabajar. Pero si vamos a trabajar, ¿con qué propósito será? ¿Cuál será nuestra meta? ¿Hacernos ricos tal vez? ¿Tenemos metas egoístas? ¿Por qué? Vean, si nuestra única meta es sacar adelante a nuestra familia, construir una casa grande y tener un buen carro, esa es una meta egoísta, aunque no lo parezca. ¿Por qué queremos tener dinero? ¿Para agradar a Dios? ¿Para servir a Dios? En ocasiones hemos mencionado, ustedes recordarán, que hay personas que se esfuerzan por muchas cosas, pero que no se esfuerzan por servir a Dios. Entonces, nos esforzaremos por sacar adelante a nuestra familia y no vamos a servir a Dios. No es lo mismo servir a nuestra familia que servir a Dios. Claro que si servimos a Dios, tendremos que servir a nuestra familia, pero hay personas que sirven a la familia y a Dios no lo sirven. Hay personas que se afanan por las cosas materiales y nunca se afanan para nada por las cosas espirituales. Personas que se esfuerzan por las cosas de este mundo, que se levantan muy temprano, que se acuestan muy noche, que casi ni pueden orar de tan cansados que están, pero en las cosas espirituales no se esfuerzan. Esas personas pueden creer tal vez que sus motivos son correctos, pero no lo son. Un día llegará en que tendremos que morir. ¿Qué cuentas le vamos a rendir a Dios del uso que dimos a nuestras vidas? ¿Por qué nos esforzamos? Dios nos ha llamado a servirle y rendiremos cuentas acerca del servicio que le hemos dado. ¿Acaso el día del juicio le vamos a decir al Señor que no le servimos porque estábamos sirviendo a nuestra familia? Dios nos ha dado a todos los que somos creyentes capacidades, nos ha dado talentos. ¿Para qué nos los ha dado? Para servirle. Pero ¿estamos usando nuestros talentos, nuestras capacidades en eso? ¿En servirle? ¿Usamos estos talentos para su gloria o para la nuestra? Nosotros en ocasiones en nuestro culto de oración oramos porque Dios envíe obreros a su mies. Pero queremos que Dios envíe obreros a su mies y no queremos que nos envíe a nosotros. ¿Queremos que envíe a otros y no a nosotros? ¿Queremos que otros los sirvan? Oramos porque nuestros hermanos les sirvan y nosotros no le vamos a servir. Ustedes saben bien la importancia que tiene la oración en el crecimiento espiritual. Pero una cosa es que sepamos la importancia de la oración y otra cosa es que oremos. Porque si hemos descuidado la oración, entonces nuestra utilidad no va a crecer, no seremos útiles a nuestros semejantes. Sabemos también de la importancia de leer la Biblia, de leer buenos libros cristianos. Tenemos muchos buenos libros que leímos hace muchos años y que no estaría mal que los volviéramos a leer. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Ustedes pueden ver la clase de libros que escribían los puritanos. Ahorita me acaban de regalar uno de William Gurnall. Ese Gurnall era uno de los puritanos. Todos esos escritores eran tremendos. Eran personas que conocían a Dios, que escribían unos libros así de gruesos, que se la pasaban estudiando, leyendo, orando, pero sin descuidar su trabajo. Cuando ustedes leen un libro de los puritanos, pueden darse cuenta qué clase de concepto tenían ellos del Dios
de la Biblia. Nadie se les ponía enfrente en su tiempo. Incluso sus hijos, los hijos de los puritanos, conocían las Escrituras. Les hacían preguntas y ellos las sabían contestar. En este año que está terminando, es posible que hayamos estado ocupados o muy ocupados en nuestro trabajo, pero que hayamos descuidado lo más importante. Lo más importante son nuestras almas. Vamos a rendir cuentas de nuestras almas. ¿Qué es lo que estamos haciendo para librar de la muerte a los que están pereciendo, a los que se están yendo al infierno porque no creen en Cristo? Hemos puesto este ejemplo, lo pongo de nuevo. Ustedes saben que hay miles de personas en México que tienen SIDA. Si ustedes pudieran descubrir la cura del SIDA, ¿la ocultarían? ¿Lo ocultarían? Si ustedes conocieran la cura del cáncer, ¿lo ocultarían? No, ustedes andarían por donde quiera diciendo que ustedes saben la cura de esa enfermedad. Nosotros conocemos la cura del pecado. La enfermedad del pecado es más mortal que el SIDA y que el cáncer juntos. Entonces, si conocemos la cura de la mortal enfermedad, ¿nos vamos a quedar callados? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados viendo cómo los demás mueren? Dios nos ha llamado a cuidar nuestra viña. No todos somos llamados a predicar, como yo lo estoy haciendo ahorita. Ni siquiera todos somos llamados a ser maestros de escuela dominical. Pero todos tenemos una viña que cuidar. Todos tendremos que responder del uso que damos de nuestro tiempo, de nuestro talento, de nuestro dinero, etcétera. Y si no lo hemos hecho, vean, aquí mismo está el remedio. Vean el texto. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está la solución? En el siguiente versículo que no leímos. Dice: hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? ¿Quién está hablando? La misma Sulamita. Se siente mal porque no ha cuidado su viña. Ha descuidado su viña. No ha hecho lo que tenía que haber hecho. Por eso es que busca la solución y dice en el 7, hazme saber, le dice a Dios, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Dice, yo quiero saber dónde apacientas. Preguntémosle a Cristo eso. ¿Dónde es donde Él apacienta? ¿Qué cosa es apacentar? ¿Dónde alimentas? Yo quiero ser alimentado. Yo quiero saber dónde alimentas tú a tus ovejas para estar ahí. Y luego dice, ¿dónde cesteas al mediodía? Eso es lo que le dice la Sulamita al amado, ¿dónde cesteas? Pero nosotros sabemos que Cristo no cestea. Aquel amado sí cesteaba, o sea, sí tomaba su siesta, pero Cristo no la toma. En otras palabras, a la hora que oremos, ¿sí? Aún si ustedes se levantan a las 3, 4 de la mañana, a esa hora oran y a esa hora Dios los escucha. ¿Por qué? Porque Dios nunca duerme. Dios nunca descansa. Dios siempre escucha la oración de su pueblo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Dónde está la solución? En Cristo. Si hemos descuidado nuestras viñas, debemos acudir a Cristo para que nos apaciente. Y si parece como que está dormido, como que está tomando una siesta, debemos importunarlo para que despierte y para que nos atienda y nos escuche y nos bendiga. Si hemos descuidado nuestras propias viñas, debemos buscar el remedio, y el remedio está en Cristo. Y cuando estemos cerca de Cristo, ¿saben qué va a pasar? Va a arder nuestro corazón. Y Él nos enseñará a cuidar nuestro deber, a cumplir con nuestro deber. Hubo una iglesia de las que están ahí en Apocalipsis, en el capítulo 2, que era una iglesia tibia. ¿Se acuerdan? La iglesia de Laodicea. Y le dice, como no eres ni fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio que Cristo les prescribe a los de la iglesia de Laodicea? Les dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir? Que si cenamos con Cristo ya no vamos a ser más tibios.
Si estamos cerca de Cristo, orando en comunión con Él, ya no podremos ser tibios, ya no seremos descuidados, cuidaremos nuestra viña, cumpliremos con nuestro deber, agradaremos a Dios, Él estará contento y nosotros también, porque si no, estaremos insatisfechos de nosotros mismos, quejándonos de nosotros mismos o quejándonos de otras personas. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Cristo resucitó, se les apareció a 2 hombres que iban rumbo a Emaús? Les empezó a hacer preguntas, pero ellos no lo conocían porque sus ojos estaban velados. Esos creyentes que iban rumbo a Emaús estaban tibios, estaban descuidando sus propias viñas. Pero cuando Cristo les abrió las Escrituras, ¿se acuerdan? Dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando el Señor nos abría las Escrituras? Ustedes escuchan una predicación y de repente dicen, tan sencillo que es entender eso que estamos escuchando, ¿cómo no lo había yo entendido antes? Incluso cuando estamos leyendo la Biblia, de repente sí, entendemos algo que antes nunca habíamos entendido y decimos, ¿pero por qué no lo había yo entendido antes? ¿Saben por qué? Por nuestro descuido. Si descuidamos la lectura, si muy poco leemos las Escrituras, muy poco entenderemos. Pero la sulamita, vean que se está quejando aquí en el versículo 6 de que está descuidando su propia viña. Más adelante, en el mismo libro de Cantares, vemos que ella ya no está en esa situación, sino que lo ha superado. Por ejemplo, pasen al capítulo 2 y vean el versículo 15. Vean lo que dice la sulamita. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Vean lo que está haciendo. Ya no solamente está cuidando su viña, y está velando por otras viñas también. Porque los creyentes, vean, no solamente deben importarnos nuestras propias viñas, también las ajenas, las de nuestros hermanos. Pero vean lo que dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Saben cuáles son estas zorras pequeñas? Son los pequeños descuidos, las negligencias, las cobardías, los pecados pequeños, los pecados de omisión que no son tan escandalosos como los pecados de comisión. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que primero era descuidada, pero después ya no lo era. El descuido es una zorra pequeña. Dice, no, tengo que luchar contra el descuido. Y más adelante, en el capítulo 4, vean, Cantares 4, vean lo que dice en el versículo 16. Aquí está hablando también la sulamita y dice, levántate, aquilón, y ven austro. El aquilón y el austro son los vientos que soplan desde diferentes ángulos. Dice, soplad en mi huerto. Vean, aquí donde dice mi huerto puede traducirse como mi viña. La diferencia entre un huerto y una viña es que la viña tiene puras uvas y el huerto tiene de muchas frutas. Dice, soplad en mi huerto y despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Vean lo que está diciendo, que venga Cristo y que coma del fruto que yo he llevado. ¿Qué es lo que está esperando Cristo de nosotros? Que llevemos fruto. Que nuestra viña, que nuestro campito que nos ha dado para cultivar, para labrar, que lleve fruto. Estando cerca de Cristo tenemos que llevar fruto. Y Él nos limpiará para que llevemos más fruto, como dice Cristo en Juan 15. Cristo no está satisfecho con que llevemos poco fruto y nosotros tampoco debemos estar satisfechos. Debemos llevar más y más fruto. ¿De qué sirve vivir muchos años? ¿De qué serviría vivir 70, 80, 90 años si no llevamos fruto? ¿Para qué nos salvó el Señor? Para que lleváramos fruto, para que fuéramos útiles a nuestros semejantes. Entonces, vean, si caminamos junto con Cristo, llevaremos fruto. Caminando junto con Cristo es la mejor forma de cuidar nuestras viñas. Vean, en segundo lugar, Dios nos ha llamado a cuidar nuestra propia viña. Ya lo dije hace rato, no la de otros. Hay personas que tristemente quieren corregir a otros, pero no se corrigen a sí mismos. Y eso es un muy mal negocio. ¿Para qué
me voy yo a enojar contra los pecados de otros y luego los míos? En todo caso, si yo me he de enojar, que sea contra mis propios pecados, no contra los ajenos. Hay una viña que todos somos llamados a cuidar, y esa viña es nuestro propio corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuida tu corazón, protégelo de las influencias dañinas, de las pequeñas zorras que amenazan con destruir las viñas. Hay personas que cuidan su mente, que les gusta mucho la cultura, lo científico, les gustan buenos libros. Son gente muy culta, nuestros respetos para esas personas. Pero cuidar nuestro corazón es más importante. ¿De qué sirve estar leyendo y leyendo y leyendo? La lectura puede llegar a ser aflicción de la carne, sobre todo si no ponemos en práctica lo que leemos. Debemos cuidar nuestro corazón. ¿Hacia dónde se inclina nuestro corazón? Si nuestro corazón no está en Cristo, si nuestro corazón está en esto y en aquello otro, pero no está donde debe de estar centrado en Cristo, estamos en peligro. Lo más importante es nuestro carácter cristiano. Somos cristianos, tenemos que demostrarlo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Si ustedes leen la Biblia, me da gusto. Síganla leyendo, léanla más y léanla más el año que entra. Pero analicen las reacciones de su corazón, que lo que están leyendo lo pongan en práctica, no sea que lo que están leyendo les entra por un oído y les sale por el otro, porque eso también es muy mal negocio. Debe haber un buen fruto en nuestro carácter. Dios quiere recoger el fruto, Cristo quiere venir a su huerto, quiere venir a su viña para recoger el fruto. Pero si tú lees la Biblia, sigues peleando, sigues discutiendo, sigues ofendiendo, sigues mintiendo, sigues guardando rencor, ¿de qué te ha servido leer tanto? No te conformes con leer la Biblia, no te conformes con venir al culto. Debe de haber un cambio en tu carácter. Debes de vigilar a esas pequeñas zorras que echan a perder tu viña. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sí, debes de cuidar cuánto tienes en el banco. Tienes tu alcancía, pues escóndela. Tienes dólares, pues mételos hasta el fondo del colchón. Pero así como cuidas tu dinero, cuida más tu corazón, porque tu corazón es más importante. Pídele a Dios, como dice David en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando ustedes estén leyendo la Biblia, pídanle eso a Dios. Dios, renueva un espíritu recto dentro de mí. Tú sabes en qué estoy mal, endereza mi corazón. Ando en algún pecado y quizá ni cuenta me doy, límpiame de ese pecado. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Qué triste sería que una persona se pasara toda su vida leyendo la Biblia para terminar en el infierno. ¡Qué horror! Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Eran personas que leían la Biblia y que terminan en el infierno. Que Dios nos libre de que hay aquí algunos de esos. Ir al infierno por negligencia, sí, estar leyendo y ¿qué nos ganamos con leer si no obedecíamos lo escrito? Eso, ¿saben cómo se llama? Es un crimen que se llama suicidio espiritual. Dicen algunos, yo nunca he matado a nadie. Nunca has matado a nadie, pero te estás matando a ti mismo. ¿Pero por qué me estoy matando a ti mismo? Porque lees y no pones en práctica, no obedeces lo que lees. Más les valdría a estas personas que nunca hubieran leído la Biblia. ¿No estaremos descuidando nuestro propio corazón? ¿No estaremos descuidando nuestra propia familia? Nos gusta evangelizar, evangelizamos a otros y no a nuestros hijos. Nuestros hijos, escuchen lo que voy a decir, nuestros hijos hacen lo que quieren y no los restringimos, no los reprimimos, permitimos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Si lo hacemos, es como si los estuviéramos empujando hacia el infierno. Es posible, vean lo que les voy a decir, es posible que alguno de nuestros hijos vaya al infierno, pero que no sea por nuestra culpa, que no sea por nuestra negligencia, porque no les advertimos, porque no les mostramos el peligro del pecado. Si hacemos todo lo posible porque nuestros hijos conozcan, entiendan, obedezcan, y aún así son necios, si ellos prefieren pecar y irse al infierno, bueno, cuando menos tendremos nuestra conciencia tranquila, porque ya les enseñamos, no quisieron. ¿Qué podemos hacer? Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a que sean salvos. ¿Saben ustedes
¿En qué pasos andan sus hijos? ¿Ustedes lo saben realmente? Hay padres que no saben en qué pasos andan sus hijos. ¿Saben por qué? Porque no les importa. Nunca investigan, nunca preguntan. Existen padres que tienen hijos que llegan sus hijos a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, llegan y se acuestan como si nada. ¿Cómo un padre cristiano va a permitir eso? A un padre que no le importa la vida de sus hijos, ¿cómo puede importarle la vida de otros? Bueno, es para dudarse incluso si le importa su propia vida, porque si no le importa la vida de sus hijos, ¿le importará la de él? Qué triste sería que predicáramos, que enseñáramos en la escuela dominical y que tuviéramos un hijo que anda en un vicio, en la droga, en el robo, en la mentira, en el fraude. Qué terrible sería eso. ¿Con qué cara podríamos seguir predicando y enseñando? Entonces diríamos, como dice la Sulamita, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. ¿Dedicas tiempo a enseñar a otros niños y no enseñas a los tuyos? Vean, la forma como estoy hablando no es nada suavecita. Sí, yo pienso que lo que estoy diciendo es pesado, pero es mejor. Es mejor que se nos diga la verdad, y si estamos mal en algo, pues que Dios nos ayude a enderezar el camino, a corregir lo que tengamos que corregir. Debemos empezar por nuestra propia casa y luego por los que nos rodean. No se les olvide una cosa, está escrito que los cristianos somos luz del mundo y la sal de la tierra. No lo fuimos en esta iglesia en Ciudad Neza, no lo fuimos. La luz que tiene esta iglesia es muy débil. Cristo no es conocido en esa. Miles y miles de personas no saben que hay una iglesia cristiana en esta calle. ¿Y de quién es la culpa? Todo mundo en esa debiera saber que aquí hay una iglesia cristiana. Y si no fuimos sal y luz en el 2014, pues que Dios nos ayude para que podamos serlo en el 2015. Una cosa que debemos pedirle a Dios, vamos a pedirle en esta noche, es que Dios nos dé un corazón sensible. ¿Qué cosa es un corazón sensible? Un corazón que sienta. Dios acusaba a los judíos de tener un corazón engrosado. Dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón que está engrosado es el corazón que está lleno de grasa, lleno de sebo. Si ustedes le sacan el corazón a una persona delgada y le sacan el corazón a una persona gorda, se ve la diferencia entre los dos corazones. El corazón de un hombre obeso está lleno de grasa y eso hace que el corazón esté insensible. ¿Será posible que Dios nos haya bendecido con dinero y que el dinero nos haga insensibles? ¿Será posible que amemos más las cosas de este mundo que las cosas de Dios? ¿Que nos importe más nuestro estómago que la salvación de las almas? ¿Será posible eso? La mera verdad, hermanos, lo que nosotros hacemos por la salvación de otros es mínimo, es casi nada. Tenemos un programa de radio. Tenemos algunos libros que en ocasiones regalamos, algunos folletos, pero la verdad lo que hacemos es muy poco. Dios nos conceda que el año que viene seamos mucho mejores que este, mucho mejores. Y que no se nos olvide que Dios suele salvar a los peores pecadores. Los que nos rodean, aun si fueran ladrones, aun si fueran drogadictos, prostitutas, borrachos, tienen que saber que hay un Dios, debemos hablarles. ¿O acaso nos da vergüenza hablarle a un borracho del Evangelio? Bueno, no le vamos a hablar si está bien borracho porque no nos va a entender. No, pero hay personas que se toman una copa o dos que entienden muy bien lo que les estamos diciendo. Yo me temo que algunos de nosotros anduvimos borrachos hace muchos años y nadie nos habló del Evangelio. ¿Qué Dios no puede salvar a un borracho? ¿O le vamos a hablar del Evangelio a una persona que viste muy decentemente y no a un drogadicto?
Entonces, ¿Dios puede salvar a uno que viste decentemente y no a un drogadicto? Dios no nos salvó para que nada más viniéramos al culto el domingo y el miércoles, créanme, no nos salvó nada más para eso. Pues yo ya cumplí, ya fui al culto el domingo, ya vine el miércoles, ya estoy bien. No, olvídense, eso es lo mínimo que podemos hacer. Ese no puede ser todo nuestro cristianismo. Venir al culto el domingo y el miércoles orar por los alimentos, una oración de 3 minutos en la mañana, otra en la noche, ya eso estuvo, ya es todo. El día del juicio, muchos van a ver con horror que no bastaba tener una religión para ser salvos. No basta. Muchos tienen una religión. Pero esas personas, el día del juicio lo van a entender, pero pues ya será demasiado tarde. Esas personas que tenían una religión, pero que no eran salvas, se van a quedar mudos el día del juicio. Y cuando se quejen van a decir, tenía una Biblia en mi casa, ¿por qué no la leía? Mis padres me hablaban del Evangelio, ¿por qué no les hice caso? ¿Por qué no quise sujetarme a mis padres? ¿Por qué no quise obedecer? Dios nos ha salvado si realmente creemos en Cristo, si obedecemos a Cristo. Y si obedecemos a Cristo, ¿saben una cosa? Tenemos un glorioso destino. Nos espera la gloria. Un día estaremos con Él en la gloria. ¿Qué estoy diciendo con esto? Vean, los que nos rodean nos ven como personas comunes y corrientes. Pero ¿saben una cosa? Los cristianos no somos personas comunes y corrientes. Dice Spurgeon en uno de sus sermones, los cristianos somos aristócratas del cielo. Sangre azul corre por nuestras venas. Somos hijos de Dios. Un día estaremos con Cristo en el cielo. ¿De qué serviría, repito, vivir 100 años y vivir para nosotros mismos, egoístamente? Cristo murió por nosotros, ¿sí o no? Si ustedes creen en Cristo, Cristo murió por nosotros. Cristo murió para librarnos del pecado, del mundo, del diablo, de la muerte eterna, del infierno. Díganme, ¿hay algo más importante que esto? Cristo murió para que lleváramos fruto. Y si el día del juicio morimos y no llevamos fruto, vamos a estar bien avergonzados. En este año que está terminando, no le servimos como Él se merece. Él nos amó, derramó su sangre por nosotros en la cruz, pero nosotros la verdad es que le amamos muy poco. El Padre nos escogió, el Hijo nos redimió, el Espíritu Santo nos regeneró, nos santifica, nos guía hasta el cielo. ¿Para qué? ¿Para que vivamos para nosotros mismos, egoístamente? Si Dios nos trajo aquí a Ciudad Neza fue por algo. ¿Por qué quiso Dios que en esta ciudad hubiera una iglesia cristiana? Vean, la mayoría de iglesias cristianas en Neza no son cristianas. No son cristianas. La mayoría de iglesias en Neza son iglesias falsas, que les mienten, les dicen mentiras. Predican los pastores, abren la Biblia y están mintiendo, engañan a la gente. Dios nos trajo a Neza para que fuéramos luz, y esa es la función que debemos cumplir. Lo que debemos hacer es anunciar a Cristo, que conozcan sus virtudes, que sepan quién es Él, que Cristo sea conocido, que los hombres vengan a Él, que doblen su rodilla, que su nombre sea glorificado, que le adoren. Porque si no es así, ¿saben qué? No vamos a tener un próspero año nuevo, ni feliz ni próspero. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que hacíamos. Que Dios nos conceda que este año que va a empezar dentro de unas horas podamos ser mucho mejores, que podamos hacer su voluntad y glorificar su nombre. Vamos a pedir eso en oración. ¿Quieren? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tanta paciencia que tuviste para con nosotros en este año que está terminando. Oh Dios, nos tratas mucho mejor de lo que merecemos. Has suplido nuestras necesidades, nos has bendecido de muchas maneras, y aun si hemos estado enfermos, tú nos has sostenido y nos has guardado. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad.
por tu guía divina. Gracias por todos los hermanos que no dejan de orar por el predicador, por los que predicamos, por la escuela dominical. Gracias, Padre, por todos los hermanos que cooperan con el programa de radio. Gracias por todos los hermanos que evangelizan y que no dejan de orar unos por otros. Gracias porque todo el año, Padre, nos has sostenido, aunque hemos sentido en algunos momentos el cansancio, el desánimo, los temores. Tú nos has librado. Te pedimos, Padre, que nos perdones tantos pecados que cometimos en el año, que quizá en el momento que lo hicimos ni siquiera sabíamos que lo eran. Te pedimos que nos libres de nuestros pecados ocultos. Pero también, Padre, perdona nuestros pecados presuntuosos, porque hemos sido soberbios, porque hemos callado cuando debimos hablar, nos hemos avergonzado de tus palabras. Nuestro amor por ti, oh Dios, ha sido tan pequeño. Perdónanos a nosotros, perdona a nuestros hijos, perdona a todos nuestros hermanos que no están aquí, donde quiera que estén. Oh Dios, perdona a tu iglesia y ayúdanos el año que viene, por tu misericordia, a hacer tu voluntad, a glorificar tu nombre con nuestros hechos, con nuestras palabras y actitudes, con nuestro temor, con nuestra obediencia, con nuestro servicio. Y concédenos, Padre, poner nuestros ojos en Cristo, acudir a Él y cenar con Él, y que ya no seamos más tibios, sino que ardamos en celo por tu causa. Y que todo el mundo conozca en esta ciudad, Padre, que tú eres el único Dios verdadero y que nosotros somos tus siervos. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu ayuda. Gracias por todo. Gracias porque nos has permitido terminar con bien este año. Oh Dios, la situación en México está muy difícil. Nuestros gobernantes la tienen muy dura. Oh Dios, te pedimos que tu nombre sea glorificado en este país, que ayudes a nuestros gobernantes de manera, Padre, que podamos servirte como se debe. Que ellos no pongan trabas a tu palabra, a tu evangelio, que tu palabra pueda correr con poder en este país, para que muchos, Padre, en cada estado de la República llegue a conocerte y ser salvo. Te pedimos por nuestros hermanos de Puebla, de Alchichica, de Perote, de Jalapa, de Aguascalientes, de Rincón de Romo, de Morelia, de Querétaro, de Irapuato, de Nuevo Laredo, de Tecamachalco, de Izcalli, de Tultepec, por todos los que predican, por todos nuestros hermanos queridos. Te damos gracias por ellos y te pedimos que los sigas guardando, sosteniendo y bendiciendo, y que el año que viene seamos todos mejores. Hazlo con cada uno, y te pedimos por los que no son salvos, Padre, que no terminen el año de la misma manera. Ayúdales a arrepentirse, ayúdales a confesar su pecado, a humillarse delante de ti para que sean salvos y tengan vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.